Bueno, vamos a la OEA y a Venezuela. Mike Pence pasó por la OEA, ha pedido que se suspenda la dictadura venezolana de ese club, de esa organización que se supone que solo debe albergar a países democráticos, ¿no? Desde Caracas, el elefantiásico dictador Maduro dijo que la organización, quiero decir la OEA, no sirve para nada y que es una pérdida de tiempo. No hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea, ponga el que sea, donde más se pierde el tiempo que en la OEA. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un ministerio de colonias del imperialismo norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas, contra los gobiernos independientes antiimperialistas, un ministerio de colonias. Pero claro, no es así, esta es demagogia barata del cantinflesco dictador, ¿no? Porque, digamos, los países más importantes de la OEA, desde Canadá hasta la Argentina, pasando por México, Colombia, Perú, Chile, han pedido sanciones contra Venezuela. Se niegan a reconocer la farsa electoral del 20 de mayo y no vacilan en condenar a Maduro como un dictador esperpéntico. Estos países no son colonias de Estados Unidos. Canadá no es una colonia de Estados Unidos. México, Argentina, Colombia, Perú, tampoco. Son países libres, creen en la democracia y se desmarcan de Venezuela porque Maduro hiede, apesta, repugna. Y por eso se alejan de él y hacen bien. Pero Maduro los acusa a todos ellos, no solo de ser colonias, de ser vasallos, lacayos, de un imperio que por otra parte no existe más, pero dice que han sido sometidos a un chantaje económico para votar contra Venezuela en la OEA. El gobierno de los Estados Unidos en estas semanas ha desarrollado, así lo denuncio, una campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, a todos. Los ha amenazado con quitarle las ayudas económicas, las posibilidades de financiamiento. A algunos países los ha amenazado con quitarle los flujos de turismo y cortárselos, los flujos comerciales, apretar a los migrantes que están de esos países en los Estados Unidos. No ha habido amenaza que no haga el imperio norteamericano. Cada vez que se acerca una Asamblea General de la OEA, vemos la misma película de presiones, amenazas, chantajes, vulgares. Bueno, en realidad la única vulgaridad es la que vierte bucalmente Maduro, ¿no? Porque me parece a mí que la América Latina democrática, que es amplia mayoría, repudia a Maduro, lo repudia. Maduro, la verdad que es una mancha apestosa en la región. Los demócratas de América no quieren congraciarse con un dictador neocomunista que oprime a su pueblo, que tiene presos políticos, que tortura en las celdas, que ha secuestrado la libertad de un pueblo y lo ha hundido en la miseria. Nadie quiere ser cómplice de eso, ¿no? Ahora, cumpliendo el triste papel de adulón de Maduro, su canciller, el señor Arreaza, que ha hecho una carrera política como enamorado baboso de alguna hija del extinto dictador Chávez, fue a la OEA. Y esto fue particularmente interesante y lo vamos a ver con lujo de detalle hoy. Se ensarzó en una polémica de la cual salió muy malherido, muy lisiado, con el solvente canciller chileno, talentoso escritor por otra parte, Roberto Ampuero. Arreaza, en la OEA, creyó que iba a dictar cátedra, fue por lana y salió trasquilado. De nuevo arremeten y agreden a Venezuela, incluso calificando nuestro sistema de gobierno, ¿no?, como dictadura. Si no me equivoco, señor canciller, la constitución vigente en Chile es la constitución de la dictadura. Si no me equivoco, señor canciller, los niveles de represión en Chile, que incluso se ingresan los carabineros en las escuelas, en los liceos y reprimen dentro, recientemente,
y así ha sido históricamente en estos años, son los niveles de la represión de la dictadura. Es increíble la ignorancia supina, oceánica de este baboso de Arreaza. Chile, señor Arreaza, es el país más exitoso de la región. Desde el año 90, cuando el señor Pinochet se fue a su casa, hasta hoy, Chile ha sido una democracia ejemplar. La pobreza en Chile ha caído de una manera admirable. Antes, el año 90, más o menos el 40% de los chilenos eran pobres. Ahora apenas el 10% son pobres. Solo 1 de cada 10 chilenos son pobres. Chile es un ejemplo de prosperidad, de libertad, de modernidad en América Latina. En cambio, Venezuela se ha convertido en un país con miseria en los estándares de Cuba o de Haití. Sin embargo, Arreaza se permite hacer escarnio del presidente chileno Piñera. Lo acusa de haber sido pinochetista. Mire usted, señora Arreaza, Piñera ha sido 2 veces elegido presidente de Chile democráticamente. Su legitimidad como demócrata es incuestionable. Y además es un presidente de éxito. Y además es un hombre de vasta fortuna. Es un creador de riqueza. No es un hablador demagogo, inútil, charlatán como usted. Si no me equivoco, señor canciller, el señor presidente de su país, señor Piñera, participó de esa dictadura, la apoyó, y los partidos que apoyaron al dictador Augusto Pinochet hacen gobierno con el señor Sebastián Piñera. Bueno, es increíble, ¿no?, que este baboso adulón de Maduro cuestione las credenciales democráticas del señor presidente Piñera y se permita hacer escarnio de Chile, del éxito chileno. Chile es un tigre en la región. Chile es el jaguar de América del Sur. Ha dado un salto increíble a la riqueza. Es casi un país de primer mundo. Pero este tarado no lo sabe porque, claro, por supuesto, está metido en la burbuja de la camarilla enchufada neocomunista de Venezuela. Dice, por ejemplo, que cuando hay elecciones en Chile mucha gente no va a votar. Se atreve a comparar la incuestionable democracia chilena con la apestosa tiranía venezolana. Por favor. Elecciones ilegítimas. Demuestre usted, insisto, qué clase de tribunal electoral se han convertido ahora estos países para calificar las elecciones venezolanas. En Chile escasamente va a participar el 50% del padrón electoral, sin boicot, sin llamados a la abstención, sin sanciones, sin medios de comunicación involucrados. Si así fuera, en Chile no votaría ni el 10% de los chilenos, si les cuesta llegar al 50%. Bueno, cualquiera puede pronunciar un discurso idiota, ¿no? Y en esto es experto Arreaza, pero la gente sabe más que sus políticos. Vamos a ver, ¿los chilenos se van a vivir a Venezuela en los últimos tiempos? No, ¿verdad? Es decir, un chileno tendría que ser suicida para mudarse a Venezuela, ¿no? Suicida. ¿O son los venezolanos los que se van a vivir a Chile? Creo que es así la cosa, ¿no? La corriente migratoria va en esa dirección. Son los venezolanos los que se van a Colombia, a Perú, a Chile. ¿Por qué? Porque en Venezuela se mueren de hambre. Y este canciller hambreador de Arreaza se permite decir en la OEA que Chile no es ejemplo para Venezuela. Insisto, nos obligan a señalar asuntos internos, pero tenemos que responder. Y yo creo que la democracia chilena, señor canciller, no es ejemplo para la venezolana, en lo absoluto. Nosotros hemos tenido 4 elecciones en los últimos 8 meses. Hemos tenido elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, para gobernadores, para alcaldes. Yo sé que cuando no participan sus correligionarios políticos, usted las desconoce. Y cuando sí participan, usted reconoce solo donde ellos ganaron. Es la costumbre de estos gobiernos que se oponen a respetar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Este pobre hombrecillo, este charlatán de pacotilla, adulón del dictador, cree que porque él es más tuerzo, papanatas, todos los demás lo somos.
y dice, hemos tenido 4 elecciones este año, no valen nada, pueden tener 8, pueden tener 18, no son elecciones limpias, son fraudulentas, ustedes ganan siempre, en rigor ustedes no sacarían ni 15% de los votos, pero ustedes controlan todos los poderes, los han pervertido, los han prostituido. En Venezuela no hay separación de poderes, el poder electoral está completamente copado, infiltrado por espías chavistas, por espías del G2 cubano. Entonces, háganos el favor, no puede ir usted, señor tarado canciller venezolano, ¿no?, lastrado por taras, yo creo que taras genéticas, incurables, no puede ir a la OEA a jactarse de que Venezuela es una democracia luminosa para la región, porque hace el ridículo en redondo. Y luego, con un lenguaje carcelario, patibulario, yo creo que en las penitenciarías de la Florida se habla mejor, llama al secretario de la OEA sicario. Sicario es un individuo contratado para matar a alguien. No puede usted decir que Almagro es un sicario y que el Grupo de Lima, integrado por cancilleres democráticos de la región, es un cartel. Bueno, si habla así Arreaza, como le dijo, y lo veremos más adelante, el canciller chileno, ¿cómo tratarán a los venezolanos en su país? Pero por más que nos agredan, por más acciones que tomen, por más que pretendan ustedes con esos expertos, el señor sicario general de esta organización, estar llevando a Venezuela a organismos y tribunales internacionales, sepan ustedes que el pueblo de Venezuela dará todas las batallas que tenga que dar y el pueblo de Venezuela defenderá sus instituciones, su democracia, y ojalá que los países de este cartel de Lima, ojalá que los países que se han opuesto a reconocer la soberanía venezolana reflexionaran y pudiésemos emprender en la CELAC una relación de diálogo. Yo creo que Arreaza ha cumplido su papel. ¿Cuál era el papel? Lamer las botas de Maduro y Cabello. Lamerlas, hincarse de rodillas y lamerlas babosamente y adular a la dictadura a la que sirve con diligencia, humillándose, rebajándose, ¿no?, haciendo escarnio de sí mismo. Arreaza pasará a la historia de Venezuela como una episódica y hedionda flatulencia, ¿no? Un viento renovador habrá de llevarse a estas ventosidades pronto. Tengo que ir un ratito a la publicidad, luego les voy a mostrar, vamos a ver juntos, la magnífica respuesta del canciller chileno Roberto Ampuero, gran escritor por otra parte, que ha puesto en su sitio a este hablantín ridículo de Arreaza, y por fin se ha atrevido en un foro diplomático. Los diplomáticos son expertos en decir las cosas de una manera tan sutil que a veces esquiva la verdad. No, Ampuero habló poniendo los puntos sobre las íes, estuvo genial. Vamos a ver todo lo último de la campaña presidencial colombiana y viene una gran, muy talentosa y muy querida periodista colombiana a decirnos, bueno, cómo ve la campaña de su país. Beatriz Parga, no se la pueden perder. Regresamos con todo eso en 2 minutitos, ya volvemos. En un momentito voy a conversar con la queridísima periodista colombiana Beatriz Parga. Vamos a examinar juntos la fascinante campaña presidencial colombiana. Estamos a pocos días de la segunda vuelta. Se va a cumplir, a celebrar, no este domingo 10, sino el siguiente, 17 de junio. Bueno, estamos viendo juntos un gran momento que ha ocurrido hoy en la OEA, ¿no? El debate ideológico, pero moral también, entre el adulón de la dictadura venezolana Arreaza y el canciller chileno, escritor, demócrata Ampuero. Antes de que Ampuero le respondiera y refutase de una manera demoledora y persuasiva al hablantín de Caracas, algunos cancilleres democráticos de la región, como el argentino Fauri, también pusieron en su lugar al representante de la satrapía de Caracas. Lamentablemente, del año pasado, la OEA no pudo realizar avances en el tratamiento de esta cuestión y ello llevó a la creación o surgimiento del Grupo de Lima, que es un foro informal establecido por un grupo de países de la región para dar seguimiento a la situación en Venezuela y contribuir sobre todo a que haya una solución pacífica a esta crisis.
Fue mesurado el canciller argentino. La canciller colombiana, señora Holguín, leyó una declaración en la que ratificó que su gobierno no reconoce a Maduro porque considera que lo que se hizo el 20 de mayo fue un fraude. Seguimos manifestando nuestra preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela y que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones. Como lo hemos manifestado, no reconocemos la legitimidad del proceso electoral que se realizó allí hace unas semanas. En Colombia estamos realizando un registro, llegando a casi 1 millón de migrantes venezolanos, donde un 35% son colombianos, nacidos en Venezuela, que habían hecho sus vidas en Venezuela y que ahora están retornando a Colombia. El canciller peruano estuvo a la altura de las circunstancias y condenó sin ambigüedades a la dictadura venezolana. Cada día constatamos la creciente magnitud de la crisis. La OEA y los foros que sean necesarios tenemos la obligación de actuar. La solidaridad con el pueblo venezolano y el deber de defender los principios democráticos nos impulsan a contribuir a solucionar esta dramática realidad que ha adquirido dimensiones regionales con graves consecuencias sanitarias y migratorias. El gobierno del Perú no reconoce la legitimidad de las elecciones efectuadas el pasado 20 de mayo en Venezuela. Carecieron de legalidad por haber sido convocadas por una autoridad ilegítima. Bueno, muy bien dicho. El baboso canciller venezolano que ha hecho el ridículo en la OEA, por cierto, la OEA queda en Washington, ¿eh? Y es un edificio precioso, ¿no? Y se dan la gran vida los embajadores ahí, ¿no? Los embajadores democráticos y los embajadores de dictaduras. Estos últimos son los más desvergonzados, ¿no? Porque Arreaza habla mal del imperio, ¿no? Vomita escupitajos contra el imperio, luego sale del recinto de la OEA, se va a Georgetown, a los restaurantes más caros, ¿no? Y digo porque yo he vivido ahí, yo he vivido 3 años en Washington, y he visto cómo esos embajadores venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos en su día, bolivianos, a la hora de engreírse, de mimarse, no, estos comen caviar más que nosotros, ¿no? O sea que no hay que creerle mucho. Arreaza era la víctima, una doncella desflorada. Decía, nos agreden, es un complot, una conjura contra... No es una agresión contra usted, es una agresión contra la dictadura que usted representa. Y demandamos el reconocimiento de nuestro pueblo exclusivamente. No nos importa si Estados Unidos reconoce o no reconoce, o si cualquier gobierno que esté aquí sentado reconoce o no reconoce. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de la Carta Democrática Interamericana. La agresión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática. Y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a triunfar, porque aquí es la batalla histórica entre el monroeísmo, la doctrina Monroe que dijo el exsecretario Rex Tillerson que cobraba vigencia otra vez en el siglo XXI, y el bolivarianismo. Y nosotros somos una nación independiente, una nación libre, soberana, y ningún imperio va a poner su pie en territorio venezolano y va a impedir que el pueblo venezolano cumpla con su voluntad, cumpla con su democracia y cumpla con su destino de libertad. Este espantajo de Arreaza es un hazmerreír, ¿no? Somos independientes, dice, no tanto, ustedes dependen de La Habana, ningún imperio va a poner el pie. Oiga, hay dos que han puesto no el pie, los 2 pies, los chinos y los rusos. Ustedes le deben hasta los calzoncillos a los chinos y a los rusos. Están hipotecados los próximos 20 años. No van a tener petróleo para pagarles a los chinos y a los rusos. No se haga usted el digno, ¿ah? Hace usted el ridículo. Y lo ha puesto en evidencia, lo ha exhibido en toda su miserable desnudez. A usted, adulón de dictadores, señor baboso Arreaza, el canciller chileno. Qué bien estuvo, Roberto Ampuero. Me saco el sombrero. Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela y atender a sus epítetos y las descalificaciones que usa hacia los representantes de distintos estados de gobierno aquí presentes y hacia esta institución. Se refiere al secretario general de la OEA como sicario.
se refiere a la OEA como un circo. Habla de los que están aquí, están cumpliendo una orden que alguien imparte y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convicciones democráticas por las cuales se mueven, y los gobiernos actúan también y son capaces de llegar a decisiones como las que están expresando hoy. Bueno, es que Ampuero vuela a la altura de las águilas y el otro es solo Arreaza una mosca, un moscardón, zumbón. La altura, la diferencia es abismal, ¿no? Y entonces Ampuero le dio una lección de civilidad, de democracia, de altura moral, ¿no? El otro eligió el camino bajo, el subsuelo, la alcantarilla. Y Ampuero eligió el camino alto, elevado. Y entonces le dijo, mire, si usted nos insulta a nosotros así, insulta al secretario general, a los cancilleres aquí reunidos, ¿cómo tratará después a su pueblo, de regreso en Caracas? Habla de que esto es un ministerio de colonias, con respeto y respeto total hacia los que aquí presentes. Habla de que somos indignos por estar acá. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espurios. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Muy bien dicho, señor Ampuero, se ha ganado usted mi profunda admiración. Muy bien dicho, porque la verdad es que la insolencia, la desfachatez de Arreaza eran intolerables y alguien tenía que denunciarlas con elocuencia y al mismo tiempo con elegancia, como lo ha hecho Roberto Ampuero. Y dijo que después de la patética exhibición de Arreaza en la OEA, nadie allí dudaba de que él era el amanuense, el ujier de una dictadura, porque se había comportado frente a ellos como un dictador, como un principiante o aprendiz de dictador. Y más quiero decirle, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que está aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. Bueno, por algo, hasta la hija de Chávez, que era novia de este tarado, ya lo dejó. O sea, que ni siquiera ella quería vivir con él, ¿no? Algo dirá eso, ¿no? ¿Dónde viven las hijas de Chávez? Creo que en Nueva York. Claro, por supuesto. Muy conveniente, ¿no? Y no duden ustedes de que cuando caiga la dictadura de Maduro y Cabello, este Arreaza va a ser uno de los roedores que primero saltan del barco. No duden ustedes de eso. Pero Ampuero cerró con broche de oro su intervención. Tenemos dos fragmentos más de su intervención. Porque por fin en América Latina, y esto ha cambiado, ustedes recordarán, en los años de esplendor, de gloria de Chávez, eran muy pocos los presidentes de América Latina, muy pocos. Yo creo que Uribe era el único, que se atrevían a decirle a Chávez, oiga, usted es un dictador. Nadie se lo decía. Ahora se ha perdido el miedo. Y ahora al gobierno de Caracas se lo llama por su nombre. No hay un solo minuto en que este canciller haya reconocido algún tipo de duda, que haya estado dispuesto a escuchar a los demás, haya estado dispuesto a pensar que a lo mejor está equivocado, no en todo, en algunas cosas de su vida y en algunas cosas de sus aseveraciones. Nada que sea aparte de su visión de vida, de su visión ideológica, tiene dignidad, tiene sentido o es respetable. Esta situación, este canciller representa a la perfección
al régimen dictatorial de Venezuela y lo representa a la perfección, porque es incapaz de aceptar algún argumento, es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón. No puede ser así. Me ha gustado mucho ver a un canciller, y de Chile, que no lee. Bien por eso. Buen comienzo. Y no solo que no lee, y que se atreve a improvisar, porque el que improvisa habla desde el corazón, desde las entrañas, sino que además se permite emocionarse. Los diplomáticos a veces son tan profesionales y tan comedidos que no se emocionan, no se conmueven, no tienen sangre, no son sanguíneos. Y entonces terminan siendo perfectos hipócritas, reyes de la duplicidad moral. Dicen una cosa, hacen la otra, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Entonces, me gustó porque Ampuero se emocionó y la pasión lo desbordó. Y en ese momento veíamos la verdadera fibra moral de este muy buen canciller chileno, muy bien elegido por Piñera, que recordó un incidente con Arreaza en el cual el baboso canciller venezolano le entregó su tarjeta y le pidió favores. Y quiero decirle la última cosa, señor canciller. Es cierto, usted me buscó en San José para entregarme una tarjeta con su teléfono. Usted me buscó y me dijo que quería dialogar conmigo. E intenté dialogar con usted. Pero todo el mundo está presente y sabe que usted es una pared con la cual no se puede dialogar. Y aquí ha quedado de manifiesto. Y le voy a decir más, esa tarjeta y ese número telefónico, repártalo a su pueblo, para que hable con él, no con el canciller de otro país. Déjase a él. Brillante, brillante. Realmente lo felicito, señor Ampuero. Y creo que muchos de nosotros vamos a volcarnos a leer o a releer sus novelas. Un gran escritor de ficciones, de tramas policiales, Roberto Ampuero. El diputado opositor venezolano Caro, Gilbert Caro, recientemente liberado, era un preso político, lo han torturado, casi lo han matado. Es ahora un alfeñique, es un hombre hecho básicamente de huesos y de un espíritu indómito. Estremeció la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela con este discurso. Nelson Mandela pudo decir una vez: nadie nace odiando. El ser humano en el camino aprende a odiar o a amar. Aquel que arrebata la libertad a otro está preso del odio y la maldad. Por eso es necesario liberar tanto al opresor como al oprimido. Y Venezuela pronto necesitará una libertad verdadera para todas las personas que han llevado a este país hasta donde está. Necesitamos liberar esta patria. Bueno, quien tiene un compromiso con la libertad de Venezuela es el candidato presidencial uribista Iván Duque, que estuvo en la frontera entre ambos países y se reunió con María Corina Machado. El puente fronterizo Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela, se convirtió hoy en un inusual escenario político. El candidato presidencial de Colombia, Iván Duque, quien es abanderado del Centro Democrático, se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en la frontera y allí ratificó que busca recuperar la democracia en Venezuela. No más dictadura, no más opresión, unidos por dos países que se quieren, que se han tratado siempre con afecto y que hoy Colombia le ratifica a Venezuela el deseo de verlo reconstruir la libertad, la democracia, la iniciativa privada. Duque, que es un gran orador, allí en la frontera celebró la hermandad entre Colombia y Venezuela. Hoy venimos a ratificar esa hermandad con el pueblo venezolano. Hoy venimos a ratificar el compromiso por la defensa de la democracia en el continente. Y no vamos a desfallecer hasta que todos los países que defendemos la Carta Democrática nos unamos y logremos la transición a las elecciones libres en Venezuela. María Corina Machado recordó que Duque, siendo senador, llevó el caso de Maduro a la Corte Penal Internacional a mediados del año pasado. Por su parte, María Corina Machado celebró las declaraciones del candidato
y recordó el compromiso que este ha tenido desde hace tiempo con la democracia venezolana. Hoy Iván se ha comprometido en avanzar en lo que fue su compromiso, porque él fue el primero en asistir a la Corte Penal en julio del año pasado. Así que hoy estamos ratificando no solamente una lucha presente, sino un futuro de paz, prosperidad y libertad.